Vamos a ver los delitos contra la salud pública en el Código Penal argentino, en el sistema penal argentino. Están previstos los delitos contra la salud pública en el capítulo cuarto, dentro de los delitos contra la seguridad pública. Entonces, el capítulo cuarto se llama Delitos contra la salud pública, envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas. Hay algo acá que nos cierra en el título, y es que hubo un error. Al momento de la sanción del Código de 1921, estos delitos contra la salud pública tuvieron como antecedente el proyecto de 1906. Entonces, cuando en ese proyecto de 1906 se preveían estos delitos contra la salud pública, el título del capítulo, el nombre del capítulo, era simplemente delitos contra la salud pública. Y así debía ser también en el Código de 1921. Lo que ocurrió fue que por un error se agregó, como si fuera un subtítulo, lo que es el título del delito del artículo 200. Como que hubiera quedado pegado, entonces parecería que todo el nombre de este capítulo cuarto es como está presentado en la legislación actual. Es decir, el capítulo cuarto prevé delitos contra la salud pública y debió llamarse solamente así. Eso de envenenar o adulterar aguas potables o alimentos o medicinas, en realidad es el nombre del artículo o el título para el artículo 200 solamente, que en el anteproyecto 1906, repito, se preveía un título, una presentación para cada uno de los artículos. Por eso es que tenemos ese nombre tan extenso y que parece un poco extraño. Esa es la explicación, pero deberíamos llamarlos delitos contra la salud pública. Bien, la salud pública es la salud de un conjunto de personas, es decir, la salud individual de un grupo de personas lo suficientemente amplio como para hablar de una colectividad de personas. Eso es lo que se protege con los delitos contra la salud pública. Hay que aclarar que no solamente en el Código, en este capítulo cuarto, hay delitos referidos a la salud pública, sino también en leyes penales especiales. Entonces vamos a ver en el artículo 200 a 201 bis el delito de envenenamiento o adulteración de agua potable, sustancias medicinales o alimenticias. Luego en los artículos 202 a 203 los delitos de propagación de una enfermedad peligrosa. Luego en los artículos 204 a 215 suministro infiel y producción no autorizada de medicamentos. En el artículo 205, la violación de medidas adoptadas para propagar una epidemia. En el 206, violación de reglas de policía sanitaria animal, que tiene una estructura muy similar al 205. Y luego en el artículo 208, el ejercicio ilegal de la medicina. De las leyes especiales que mencionaba en relación a los delitos contra la salud pública, vamos a ver en primer lugar la ley 23.737, que se refiere a los delitos vinculados a estupefacientes. Luego la ley 24.051, que trata delitos de contaminación del medio ambiente. Y también la ley 24.827, que trata de la rotulación incorrecta de alimentos para celíacos. Todas estas leyes especiales que prevén figuras penales tienen como bien jurídico protegido a la salud pública en definitiva. En el caso de la contaminación del medio ambiente hay discusiones dentro de esa materia, específicamente los especialistas en derecho ambiental nos hablan de distintas concepciones en la actualidad sobre la protección del medio ambiente. Se protege el medio ambiente en sí mismo como valor independiente, o si se lo protege en la medida en que pueda beneficiar a las personas, y desde esa óptica es que esta ley mencionada trata también la salud pública como bien jurídico protegido. Vamos a empezar entonces por el artículo 200 del Código Penal, que se refiere a los delitos de envenenar, adulterar o falsificar aguas potables, alimentos o medicinas. Prevé una pena de 3 a 10 años y además una pena de multa a quien envenenare, adulterare o falsificare de un modo peligroso para la salud aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas.
Bien, las conductas típicas entonces serían los verbos típicos mencionados en este artículo 200. Envenenar, adulterar, falsificar. Esas son las tres conductas que están previstas. Envenenar significa convertir una cosa o una sustancia en una sustancia venenosa. Sobre el veneno hemos hablado en los homicidios agravados, específicamente el homicidio agravado por el uso de veneno. Se entiende por sustancia venenosa la que produce alteraciones en la salud y hasta provoca la muerte de las personas por las transformaciones químicas que produce en el cuerpo de la persona. Adulterar significaría modificar las cualidades de la sustancia, las cualidades o características naturales de la sustancia. Falsificar, en este caso, significa generar un producto que parezca agua potable, sustancia alimenticia o sustancia medicinal, sin que realmente sea alguna de esas cosas. Y los objetos sobre los cuales puede recaer cada una de estas tres conductas típicas son las aguas potables, sustancias alimenticias o sustancias medicinales. Hay que aclarar que todo este capítulo cuarto fue reformado en el año 2009 y entonces hubo modificaciones importantes, por ejemplo, en este artículo 200 con respecto a los objetos y también con respecto a los verbos típicos. Esto que estamos analizando es el texto actualmente vigente al año 2020. El agua potable es la que puede ser utilizada para beber por las personas. Las sustancias alimenticias son las que están destinadas al alimento de las personas, sean líquidas o sólidas. Las sustancias medicinales son las que tienen la finalidad de prevenir, curar o paliar el efecto de alguna enfermedad. Aclaremos que se refiere el texto actual a sustancias medicinales, no a medicinas. Entonces las sustancias medicinales, se entiende, es un concepto más amplio que las medicinas propiamente dichas. De ese modo, por ejemplo, una anestesia se puede considerar como una sustancia medicinal sin ser una medicina específicamente. Entonces el artículo habla de sustancias medicinales, no debe confundirse con las medicinas. Abarca las medicinas, pero también otras sustancias que son utilizadas para el arte de curar. El mismo tipo penal exige que la conducta, cualquiera de esas tres conductas típicas, se realice de modo peligroso para la salud. Eso significa que tiene que haber una puesta en peligro, de un peligro real, efectivo, de un conjunto de personas en el caso particular. En cuanto a las aguas, sustancias alimenticias o medicinales, es necesario que estén destinadas al uso público o al consumo de una colectividad de personas. Entonces, si uno lo que hace es envenenar el agua potable que va a consumir una persona específicamente para provocarle la muerte de esa persona, no estaríamos en presencia de este delito, que es un delito contra la salud pública. Es decir, imaginamos siempre la puesta en peligro de la salud de un conjunto indeterminado de personas, no de una o de dos personas o de tres individualizadas en el caso particular. Es necesario para todos estos delitos que cualquiera de estas conductas ponga en peligro la salud de un conjunto indeterminado de personas, que tenga la posibilidad de afectar esa salud de un conjunto de personas. Aguas de uso público se entiende la que utiliza el público en general, y las que utiliza una colectividad son las que están destinadas a un grupo determinado de personas, o un grupo indeterminado, mejor dicho, de personas, en un lugar como puede ser una escuela, un hospital, una cárcel. Autor de este delito puede ser cualquier persona. Es una figura dolosa, es necesario que el autor sepa que está envenenando, falsificando, etcétera, cometiendo alguna de esas tres conductas mencionadas en el artículo 200 y que además está poniendo en peligro la salud pública, es decir, un conjunto indeterminado de personas en su salud. El problema puede ser acá en el artículo 200, lo vamos a ver con más detalle en los artículos siguientes. La distinción entre el artículo 200, cuándo aplicamos este artículo 200 contra la salud pública y cómo distinguimos del homicidio en grado de tentativa
incluso del homicidio agravado por el uso de veneno en grado de tentativa. Es decir, en muchos casos puede ser difícil de diferenciarlo. ¿Por qué? Porque podemos pensar que si el Código Penal habla del artículo 200 como un delito doloso, hace falta que el sujeto, el autor, sepa que está, por ejemplo, envenenando aguas potables. Y si el autor sabe que está envenenando aguas potables, ¿cómo no se iba a imaginar también el peligro para la vida de las personas que puedan llegar a consumir el agua potable? Entonces, el problema es acá nuevamente la coexistencia entre los delitos de lesión, por ejemplo, homicidio u homicidio agravado por el uso de veneno, y los delitos de peligro, que son estos que están previstos dentro de todo este título, como venimos viendo, y que generalmente además prevén agravantes para los casos de producción de resultados, como sería muerte o lesiones de determinadas personas. Entonces, nuevamente acá vamos a tener el problema de cómo distinguir en un caso particular si aplicamos solo el artículo 200 o si eso también ya es una tentativa de homicidio. Imaginemos que alguien pone un veneno en los tanques de agua de una escuela, sabiendo que esos tanques de agua son consumidos por los alumnos, los maestros, por toda la comunidad educativa, y en consecuencia el autor se tiene que imaginar la posibilidad de que las personas resulten muertas o con graves lesiones como consecuencia del consumo del agua. Bien, el artículo 200 está claro que se aplica, pero no tendría que aplicarse también un homicidio en grado de tentativa. Vamos a ver, vamos a definir el problema cuando veamos los siguientes artículos, especialmente la agravante del 201 bis. Luego, el artículo 201 del Código Penal prevé el delito de comercialización de productos peligrosos para la salud. En este caso, se remite a las penas del artículo 200 para quien vendiere, pusiere en venta, suministrare, distribuyere o almacenare con fines de comercialización aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales o mercaderías peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo. Este es un elemento especial que incorpora el artículo 201. Otra vez es un delito de peligro contra la salud pública. Tuvo también reformas en el año 2009, este artículo, con la ley 26.524. ¿Cuáles son las conductas típicas que enumera este artículo 201? En primer lugar, el acto de vender. Segundo, poner a la venta. Está claro lo que es vender. Poner a la venta es el estadio anterior a la venta, es decir, ofrecer el producto para que sea adquirido, comprado por los consumidores. Suministrar significa proporcionar o poner al alcance de un tercero ese producto. Distribuir, o sea, repartir o entregar el producto. Almacenar, lo cual significa guardar o acumular los productos en ciertas cantidades. Los objetos sobre los cuales se tienen que dirigir estas conductas mencionadas en el artículo 201, los objetos son aguas potables, sustancias alimenticias o medicinales y las mercaderías. Con respecto a las mercaderías, ya hay una definición en el mismo artículo 77 del Código Penal, en la parte general, ese artículo que da conceptos sobre distintos temas del código, define las mercaderías como toda clase de efectos susceptibles de expendio. Entonces, eso debe entenderse por mercadería. Es necesario en este caso que el autor disimule el carácter nocivo de las sustancias, o sea, que oculte al receptor o a los receptores esas cualidades negativas de la sustancia, por ejemplo, que son peligrosas. Es un delito doloso, entonces el autor debe saber qué es lo que está haciendo con cada una de esas cosas o sustancias y además debe saber que se lo oculta al sujeto pasivo. En el artículo 201 bis del Código Penal se establecen las agravantes por la producción del resultado muerte, lesiones gravísimas o lesiones graves de las personas que fueran sujetos pasivos de estas conductas del artículo 200 y 201. Esta agravante del artículo 201 bis del Código Penal en el Código Penal original de 1921 estaba prevista como una última parte del artículo 200. Y es que de hecho solo se refiere al artículo 200.
Por eso incluso algunos autores han criticado que se coloque como 201 bis cuando tendría que ser 200 bis del Código Penal. Y lo que sí es diferente del Código Penal original es que acá en el 201 bis se agregan los resultados, lesiones graves, lesiones gravísimas, que no estaban en el Código original. En el artículo 200, última parte, solo estaba el resultado muerte. Entonces la pena es de 10 a 25 años si el resultado es muerte, de 3 a 15 años si el resultado es lesiones gravísimas, y de 3 a 10 años si el resultado es lesiones graves. Hablamos siempre de penas de prisión, además de la aplicación de una pena de multa, especialmente en estos casos. Bien, ¿qué problema plantea este artículo? Bueno, ¿cómo lo diferenciamos estas agravantes cuando se produce la muerte? ¿Cómo diferenciamos del homicidio agravado por el uso de veneno? O sea que imaginamos en estos casos ahora el autor envenena las aguas potables, por ejemplo, y no solo que pone en peligro a la salud pública, a un conjunto indeterminado de personas, sino que también resulta de ese acto la muerte, por lo menos de alguna de ellas. Pero entonces la pregunta es, ¿se aplica este 201 bis o se aplica el homicidio agravado por el uso de veneno? Pensemos además que el artículo 80, homicidio agravado por el uso de veneno, tiene una pena de prisión o reclusión perpetua, una pena que es mucho más grave que esta, de 10 a 25 años. Entonces no debería aplicarse la pena de aquella figura penal. El mismo problema lo vamos a tener cuando estamos hablando del artículo 200, sin resultado muerte, sin resultado lesiones, pero la pregunta ahí sería, ¿se aplica el artículo 200 o se aplica una tentativa de homicidio agravado por el uso de veneno? Bien, el problema es que es difícil, como decíamos, es difícil imaginarse que una persona que sabe que está colocando veneno en las aguas potables o en determinadas sustancias o mercaderías, sustancias alimenticias, que sabe que esas sustancias alimenticias o agua potable va a ser consumida por alguna persona, ¿cómo no va a saber, cómo no va a imaginarse la posibilidad de muerte de alguien? Es decir, ¿cómo no va a tener por lo menos dolo eventual respecto a la muerte de esa persona? Y si el artículo 80 se admite también con dolo eventual, como lo acepta la gran mayoría de la doctrina, y muy probablemente con toda razón, entonces ¿cómo es que vamos a aplicar el artículo 200 y no el 80 en grado de tentativa? ¿Cómo es que vamos a aplicar el 201 bis y no el artículo 80 agravado, es decir, homicidio agravado por el uso de veneno? Si se produjeran lesiones graves, tal vez no existan tantos problemas en hacer esta distinción, porque fíjense que la pena prevista 3 a 15 o 3 a 10 años, lesiones gravísimas, lesiones graves, en el artículo 201 bis, son similares o iguales a las penas que ya prevé el artículo 90 y 91, es decir, el delito de lesiones graves y lesiones gravísimas. En los dos casos, figuras dolosas. Entonces ahí no habría tanto problema, pero el problema sí es con respecto al 201 bis y el artículo 80, porque ahí las penas son totalmente diferentes. Bien, la doctrina penal argentina tradicional había propuesto la interpretación de esta agravante como un delito preterintencional, ¿no? Nuevamente la idea de que, bueno, se va a aplicar el 200, en este caso el 201 bis, o sea, el delito agravado por el resultado muerte, siempre que esa muerte sea imputable a título imprudente, culposo. En cambio, si la muerte es imputable a título doloso, la doctrina tradicional decía, si el autor busca la muerte mediante el veneno, entonces es el artículo 80, homicidio agravado por el uso de veneno. Bien, el problema es que difícilmente se dé una muerte a título culposo, porque como decía, si el autor coloca veneno sabiendo que el agua la va a consumir, la van a consumir las personas, ¿cómo no se representaría ya la muerte o la posibilidad de muerte de esas personas? Es decir, que en la mayoría de los casos habrá por lo menos dolo eventual respecto a la muerte. Y si además se admiten las tentativas de homicidio
también con dolo eventual, cosa que es aceptada por gran parte de la doctrina. Entonces es muy difícil hacer el deslinde entre estas figuras. Hay un sector de la doctrina penal que propone aplicar el artículo 201 bis cuando haya culpa o dolo eventual, respecto a la muerte. Es decir, si el autor se representa la muerte con dolo eventual, ahí es cuando se aplica el 201 bis. En cambio, si el autor tuviera dolo indirecto o dolo directo con respecto a la muerte, se aplica el 80, agravado por el resultado, agravado por el uso de veneno. Pero bueno, el problema es que no hay motivos para pensar que el artículo 80 solo se tiene que aplicar con dolo directo, ¿no? Si es que también se lo admite con dolo indirecto y con dolo eventual, entonces ese no puede ser el criterio de distinción. Bien, el problema es un problema general en los casos de estos delitos de peligro, cuando además prevén agravantes por determinados resultados. Y lo más aconsejable sería siempre suprimir, es decir, que no existan estas agravantes por el resultado y que el problema se resuelva por la vía de las reglas del concurso de delitos. Vamos al artículo 202 del Código Penal, que establece: será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 15 años el que propagara una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas. Este también es un delito que protege la salud pública, es un delito doloso, coincide con el texto del Código Penal original de 1921. La conducta típica es propagar una enfermedad peligrosa y contagiosa. Propagar significa hacer que se extienda esa enfermedad, que llegue a sitios diferentes del lugar en el que se había producido o que se había generado. Es decir, que el autor multiplique, incremente, extienda esa enfermedad hacia otras personas con el peligro de generar también una afectación a la salud pública. No es lo mismo propagar que contagiar. El concepto de propagar es más amplio. El concepto de contagio significa siempre una persona que porta la enfermedad y por contacto físico se la transmite a otra. En cambio, la propagación es mucho más amplia. Se puede realizar por contagio, pero no necesariamente por contagio. Hay quien distribuya, quien sin contagiar a otra persona, sin transmitírselo de cuerpo a cuerpo, también estaría propagando, es decir, cometiendo la conducta típica. Es necesario que esa propagación tenga la posibilidad de afectar a una gran cantidad de personas o a un número indeterminado de personas. Y se habla de una enfermedad peligrosa y contagiosa. Los dos requisitos deben darse en esa enfermedad que se propaga. Lo que se discute en la doctrina penal, en esto sí hay desacuerdo, es si necesariamente tiene que haberse provocado la enfermedad en alguna persona. Entonces acá vamos a encontrar dos sectores en la doctrina penal argentina para interpretar este artículo 202. Un primer sector de la doctrina dice que para que se consuma este tipo penal es necesario que se haya enfermado a alguien, es decir, el acto de propagar la enfermedad no significa generar el peligro de que alguien se enferme, sino que significa que alguien efectivamente, por lo menos alguien, se haya enfermado y el peligro de que se siga enfermando más gente. Pero entonces parecería que se lo interpreta como un delito de lesión, dicen algunos, delito de lesión, es decir, necesariamente tiene que haber otra persona enferma. Y otro segundo sector de la doctrina que dice no es necesario que efectivamente se haya generado la enfermedad en esas otras personas, es suficiente con que se haya propagado la enfermedad con el riesgo de que alguien se enferme efectivamente y además la siga transmitiendo. Parecería más acertada la primera posición por respecto al principio de legalidad. El principio de legalidad en este caso porque el texto dice que se propague la enfermedad.
y no habla del peligro de propagar la enfermedad, sino parecería que exige efectivamente propagación de la enfermedad. Y además, teniendo en cuenta el monto de la escala penal prevista en este caso del artículo 202, que es más grave que el delito de lesiones gravísimas del artículo 91, entonces parecería que no se puede aceptar la aplicación de la figura por la simple generación de la posibilidad de afectación o del peligro de afectación. Sería necesario que alguien se enferme efectivamente y de eso se trataría la propagación de la enfermedad. Creo que es válido comparar en este sentido la figura del artículo 202 con la agravante prevista en el 201 bis que recién hemos visto en relación a la producción de la lesión gravísima. ¿Qué quiero decir con esto? Que si en ese caso del 201 bis se aplica la pena de 3 a 15 años, que es igual a la pena del artículo 202, entonces parece que eso significa que el delito de envenenamiento de aguas con resultado de lesiones gravísimas tiene esa pena de 3 a 15 años. Entonces no se podría admitir que se imponga esa misma pena a quien propaga simplemente el riesgo de que otro se enferme, sino que haría falta que efectivamente ese otro se enferme. Bien, la enfermedad es peligrosa cuando puede poner en peligro la vida de las personas o dejar secuelas graves en la salud de una persona. Es contagiosa cuando se puede transmitir de una persona afectada a otra. Y hay que aclarar, no es necesario que se trate de una epidemia, aunque tratándose de una epidemia, claro que estamos hablando de este tipo de enfermedades. Es un delito doloso, el autor tiene que saber que está propagando una enfermedad peligrosa y contagiosa. Aclaremos que en el caso del artículo 202 de esta figura de propagación de enfermedad, no existe un agravante por el resultado muerte, como sí existe en el 201 bis en relación al artículo 200. Entonces, si se produce el resultado muerte de alguna de las personas contagiadas, en caso del artículo 202, si además de propagar la enfermedad peligrosa y contagiosa, efectivamente muere alguien, la conducta tendría que concurrir, tendría que aplicarse las reglas del concurso con el homicidio provocado, que podría ser un homicidio culposo o un homicidio doloso. Aclaremos que hay vinculado con esta figura penal una ley especial que es la Ley de Profilaxis de Enfermedades Venéreas, Ley 12.331, y el artículo 18 de esa ley establece que será reprimido con la pena del artículo 202, esta que estamos viendo, del Código Penal, quien, sabiéndose afectado de una enfermedad venérea transmisible, la contagia a otra persona. Es decir, la misma pena del artículo 202 para quien transmite una enfermedad venérea a una persona. Es un delito doloso también este de la ley de transmisión de enfermedades venéreas. No se exige el peligro para la vida de la persona contagiada, basta simplemente con contagiarle esa enfermedad venérea, y la posible colisión de figuras entre este artículo 18 de la ley especial y el artículo 202 del Código Penal parece que no es tal, porque esta ley se aplica en el caso del contagio a una persona, mientras que el artículo 202 exige la propagación de la enfermedad. Entonces son dos supuestos que parecen bien diferentes. Finalmente, en el artículo 203 del Código Penal está prevista una figura culposa en relación a los artículos 200, 201 y 202. Dice el artículo 203, cuando alguno de los hechos previstos en los artículos anteriores se refiere, repito, al 200, 201, 202, fuere cometido por imprudencia, negligencia, impericia, suerte o profesión, en observancia de los deberes a su cargo, se impondrá multa, pena de multa, de 5.000 a 100.000 pesos. Y en la última parte se establece un agravante. Si tuviera como resultado enfermedad o muerte, se aplicará prisión de 6 meses a 5 años. En el código original la figura era muy parecida a esta. La gran diferencia estaba en la escala penal, que llegaba hasta 2 años de prisión como máximo. Eso era coherente con la pena máxima del homicidio culposo, que también en el código original era de hasta 2 años de prisión. Como se aumenta la pena del artículo 84,
hasta 5 años. El homicidio culposo también se modifica la escala penal en este caso y se la lleva hasta 5 años de prisión. Bien, se trata entonces de la modalidad culposa de los artículos 200, 201 y 202. En este caso el delito se puede cometer por acción o por omisión. En el caso del delito activo sería necesario la realización de una acción de uno de los resultados previstos en el 200, 201 o 202, una relación de causalidad y una relación de imputación objetiva entre esa acción y el resultado. Los problemas más complejos van a estar seguramente dentro de esas distintas categorías de la imputación objetiva. Puede ocurrir que, por ejemplo, una persona desconozca ser portador de una enfermedad de estas peligrosas y contagiosas que describe el artículo 202. Entonces, sin saber que es portador, tiene contacto con otras y está propagando esa enfermedad. Y efectivamente la propaga, sin saberlo. El punto es, ¿se puede aplicar el artículo 203 como un delito culposo? Bueno, solo se puede aplicar en la medida en que podamos establecer que esa conducta es una conducta que supera el riesgo jurídicamente permitido. Entonces, si es un riesgo desvalorado, entonces ahí sí se podría hablar de un delito imprudente como el que estamos analizando. Pero si la persona está amparada por lo que se llama el riesgo permitido, aunque sea portador, si no lo sabe, y si cumple con todos los protocolos que existen hasta ese momento, en ese determinado momento de la vida social, entonces seguramente estará amparada por el riesgo permitido. En caso de la forma omisiva, también se puede cometer por omisión, sería una omisión impropia, tendrían que darse los 6 elementos de la omisión impropia. El error es un error de tipo, siempre en este caso del artículo 203 vamos a hablar de un error de tipo. El error tiene que ser vencible, porque si es un error invencible, entonces no se puede aplicar ni la forma dolosa ni la forma culposa. En la doctrina penal se discutió la posibilidad de que se pudiera dar un caso del artículo 201 en forma culposa. ¿Por qué? Porque el artículo 201, como vimos en la última parte, exige la existencia de una simulación de parte del sujeto activo. Entonces, algunos autores dijeron, bueno, pero solo puede ocultar la nocividad del producto la persona que sabe, es decir, quien actúa con dolo. Entonces el artículo 201 no se podría aplicar en forma culposa por vía del artículo 203. Hay otro sector de la doctrina mayoritario, y creo con razón, que dice no, también se puede aplicar el artículo 201 cuando el autor es imprudente, es decir, no tiene dolo, y en ese caso obviamente no es necesario el requisito del ocultamiento. Bien, vamos a ver en otros videos aparte los delitos que siguen y también los delitos vinculados a estupefacientes.